Vamos ahora donde Juliana Oxenford, que está en una casa de San Miguel, donde el señor Wenceslao Mendiola acusa a la clínica Maison de Santé de equivocarse de un modo gravísimo en los diagnósticos. Wenceslao Mendiola, el pequeño Wenceslao, fue operado hace 4 meses de linfangioma quístico. ¿Qué es el linfangioma quístico? Es un tumor benigno de origen linfático que aparece en el 75% de los casos en el cuello y en un 25% en la axila. Wenceslao, su padre, y Jennifer, su madre, obviamente estaban muy preocupados cuando se dieron cuenta de que el pequeño tenía este tumor en el cuello. Acudieron a la clínica Maison de Santé porque ellos tenían esto que tengo en mis manos, que es la famosa tarjeta dorada. Con esto uno puede acceder a consultas, a veces, en algunos casos, las medicinas son gratis, las operaciones también, en el caso de que se trate de enfermedades preexistentes, la Junta de Médicos evalúan, pero hay muchos beneficios que uno supuestamente puede obtener en la Maison de Santé. Pues ellos no, y nos van a contar por qué. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Ves que tu hijo tiene un tumor, lo llevas a la clínica Maison de Santé, ¿y qué te dicen? En primer lugar, el cirujano pediátrico, el doctor Samaniego, me indica que ese tumor iba a desaparecer con el tiempo, ¿no? Que esperara que desapareciera. Y si no estaba conforme con su opinión, que vaya a consultar al especialista de cabeza-cuello, ¿no? El doctor Abelo, quien fui a la próxima semana, y me indicó de que ese linfangioma quístico o hiroma quístico no desaparecía y que debía operar a los 8 meses, a los 8 años, perdón. A los 8 años. Tenemos fotos, sí, tenemos imágenes del pequeño Wenceslao, ahí están. ¿Qué haces? ¿Escuchas una segunda opinión? Ante esa diferencia de la solución del problema de mi menor hijo, fui donde otros doctores, el doctor Luis Paredes me recomendó al Hospital del Niño, y llegué donde el doctor Alfredo Broy, especialista de cabeza y cuello en el Hospital del Niño, quien me dijo que mi hijo necesitaba una operación a la brevedad posible, ¿no? Una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el doctor Zapater, que también nos acompaña esta noche y, bueno, es experto en el tema. Doctor, ¿por qué en el caso del pequeño Wenceslao se tenía que llevar a cabo una operación urgente? Porque cuando existe este problema, que es una obstrucción de los vasos linfáticos de característica congénita, se acumula linfa dentro de ellos y comienza a crecer. Al crecer esto va a provocar trastornos en la deglución, trastornos en la respiración, compresión de los vasos sanguíneos, va a provocar deformación y trastornos funcionales para poder movilizar el cuello. Siendo un niño tan pequeño puede hacer un problema grande ya de respiración o problemas vasculares. Esos casos, cuando crecen bruscamente o se infectan o provocan estos problemas, son quirúrgicos técnicamente. Al final, ¿dónde lo operaste? En la clínica de los Andes, con el doctor Alfredo Broy y personal del Hospital del Niño. ¿Y cuánto te costó esa operación? Esa operación me costó entre 6.000 y 6.500 soles a todo costo. ¿Cuánto tiempo estuviste tú pagando esa tarjeta dorada de la Maison de Santé? Mi afiliación es desde el 16 de febrero del 2002 y estuve pagando hasta noviembre del año pasado, ya que como no encontré una solución, dejé de pagarlo, no vas a seguir pagando en vano, como se dice. Esta historia es realmente increíble. Antes de terminar, y de manera muy breve, quiero mostrarles estos documentos, que son todos los correos electrónicos que Wenceslao, preocupado, le envió al director de la clínica Maison de Santé. Y bueno, en un primer momento no obtuvo respuesta y luego, cuando logró conversar con él personalmente, le dijo que los médicos habían dicho que al niño no lo tenían que operar y que esa era la última respuesta. Imagínense ustedes qué hubiera pasado con esta criatura si no lo operaban. Adelante, César. Gracias. Gracias, Juliana. Bienvenidos a la Hora Médica de la Maison de Santé. Hoy día vamos a presentar un programa interesante sobre un problema congénito que se llama linfangioma o higroma quístico. Son lesiones congénitas que aparecen con poca frecuencia en los niños, pero que requieren tratamiento ya que conmocionan a la familia, que muchas veces desconoce el tema, por supuesto. Recientemente, el 15 de junio del año en curso, en el programa Hoy con Hildebrandt, el señor Hildebrandt, a quien respetamos mucho, menciona graves errores de diagnóstico en la Maison de Santé, lo cual no se ajusta a la verdad porque el diagnóstico de este niño fue hecho desde la primera consulta en que se le vio. Vamos ahora donde Juliana Oxenford, que está en una casa de San Miguel, donde el señor Wenceslao Mendiola acusa a la clínica Maison de Santé
de equivocarse de un modo gravísimo en los diagnósticos. Por otro lado, la señorita reportera que se encarga de hacer el reportaje a la familia escucha la acusación y la hace suya en la forma como ella presenta el caso. Es un caso en el cual se pueden tener varias alternativas de tratamiento. Se le propuso lo que se creyó conveniente para este caso en este niño. El padre no quiso escucharlo, no quiso verlo así, buscó otro cirujano, otras opiniones y el niño ha sido operado en otra institución. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el doctor Zapater, que también nos acompaña esta noche y, bueno, es experto en el tema. Doctor, ¿por qué en el caso del pequeño Wenceslao se tenía que llevar a cabo una operación urgente? Porque cuando existe este problema, que es una obstrucción de los vasos linfáticos de característica congénita, se acumula linfa dentro de ellos y comienza a crecer. Al crecer esto va a provocar trastornos en la deglución, trastornos en la respiración, compresión de los vasos sanguíneos, va a provocar deformación y trastornos funcionales para poder movilizar el cuello. Siendo un niño tan pequeño, puede hacer un problema grande ya de respiración o problemas vasculares. Esos casos, cuando crecen bruscamente o se infectan o provocan estos problemas, son quirúrgicos técnicamente. Imagínense ustedes qué hubiera pasado con esta criatura si no lo operaban. No se le dio a la sociedad francesa ni a las clínicas Maison de Santé la oportunidad de réplica en ese momento. Hemos cursado comunicaciones al señor Hildebrand, tampoco se le ha dado a la sociedad francesa ni a las clínicas Maison de Santé hasta ahora la oportunidad de réplica. Por lo tanto, este programa tiene como principal motivo esclarecer y darle la verdadera información y no distorsionada que debe tener la población sobre este tipo de problemas. Son 145 años de trabajo indesmayable de franceses, sus hijos y sus descendientes peruanos. No se puede, pues, porque nos parece realmente injusto, tratar a las clínicas Maison de Santé en esta forma y peyorativamente a nuestros programas de salud que esforzadamente cubren la salud familiar de decenas de miles de personas. La famosa tarjeta dorada. Con esto uno puede acceder a consultas, a veces, en algunos casos, las medicinas son gratis, las operaciones también, en el caso de que se trate de enfermedades preexistentes, la Junta de Médicos evalúan, pero hay muchos beneficios que uno supuestamente puede obtener en la Maison de Santé, pues ellos no. Adelante con el programa Linfangioma o higroma quístico. Para conversar de este tema, tenemos el honor de haber invitado el día de hoy al doctor Luis Paredes, cirujano plástico, cirujano pediatra, que tiene una capacitación bastante importante, incluso como vamos a conversar ya con él, ha tenido la oportunidad de estar en varios países extranjeros. Luis, yo quisiera además contarle a nuestros amigos que tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años, cuando trabajábamos en aquellas épocas por el Hospital Carrión, donde ambos nos formamos en las especialidades, y te agradezco realmente la cortesía que has tenido de conversar con nosotros de este tema, porque el propósito fundamental es darle la información correcta a las personas. Yo quisiera, en primer lugar, que nos cuentes un poco de cómo ha sido tu carrera, un cirujano pediatra que ha hecho cirugía plástica, cómo así te nació este interés. Bueno, muy agradecido por la invitación. Es un alto honor estar en la Maison de Santé, en el sentido de tratar de poner algo de claridad sobre los puntos que tú ya has mencionado. Bueno, yo soy primeramente cirujano pediátrico, formado en el Instituto de Salud del Niño en mi residentado. Terminé mi cirugía pediátrica y entré a trabajar al Hospital Carrión, donde nos conocimos. Posteriormente, en el 98, hice cirugía plástica. Y bueno, de ahí viene otra historia. Lo que estamos hablando ahora básicamente se origina en el año 97, cuando me mandan a hacer una capacitación auspiciado por JICA, la Japan International Cooperation Agency, al National Children's Hospital de Tokio, y ahí tuve la suerte de conocer al doctor Shuhei Ohita, que es un brillante... que fue un brillante médico cirujano pediátrico del Hospital de Kioto, que nos dio la información y nos enseñó cómo usar la
sustancia esclerosante que se llama OK432, que es... Justamente es el doctor Eugenio Hojita quien te formó, digamos, te dio la información sobre este tema. Allá hacen bastante investigación, o sea, eso quiere decir que tienen una casuística importante. Sí, definitivamente el doctor Hojita trabajaba en la división de investigación infantil del Hospital Prefectural de Kioto, y fue esta institución la que comenzó a usar el OK432, su nombre es picibanil, como sustancia esclerosante para los linfangiomas. Esta sustancia antes se usaba en otro tipo de patologías, que después seguramente hablaremos, pero él se convirtió, al hacer este descubrimiento, en la mayor autoridad en linfangiomas del mundo. Hemos querido conversar un poco, Luis, acerca de tu trayectoria, para que nuestro público sepa que estamos hablando con una autoridad en la materia, porque esa ha sido la intención, una autoridad a nivel nacional, y realmente yo me siento muy complacido de poder presentar a un colega de tantos años de habernos conocido antes y saber que ahora, con la trayectoria que tiene, puede hablar con toda autoridad de este tema. Pero obviamente tenemos que ubicarnos para que todos ustedes entiendan de qué estamos hablando. Hasta ahora hemos dicho higroma, linfangioma, y de repente ustedes dirán de qué se trata. Pues bien, vamos a recordar brevemente, muy brevemente, qué es el aparato circulatorio. Ustedes recordarán muy rápidamente que nuestro aparato circulatorio está compuesto básicamente de un sistema circulatorio que lleva y trae sangre del corazón con la finalidad de proveernos de oxígeno y de eliminar algunas sustancias que son tóxicas, como el anhídrido carbónico. Sin embargo, hay algunos productos que son de la degradación que ocurre en las células, que no son llevados por ese sistema, sino por un sistema que ayuda, que es el sistema linfático. Este sistema linfático tiene muchas otras propiedades, pero lo importante es que es en este sistema en el que se desarrolla este problema. Entonces, comencemos por este punto. Yo quisiera pedirte que nos definas claramente qué es un higroma quístico o linfangioma quístico. Bueno, un higroma quístico, bueno, el término linfangioma agrupa no solamente a los higromas, sino a los linfangiomas que son quísticos y los linfangiomas que son esponjosos, que son de dos tipos, ¿no? Es una tumoración benigna que consiste en la dilatación de los sacos linfáticos, en los cuales hay un acúmulo de líquido que esas tumoraciones pueden tener componente linfático, pueden tener componente hemático, es decir, componentes sanguíneos, y algunos otros tipos celulares. Esta tumoración va a iniciarse en un 50-60% al nacer. Es una tumoración congénita, pero es benigna. No va a seguir dañando el tejido adyacente, pero sí tiene una característica que va a envolver el tejido adyacente, es decir, va a tener muchas raíces que le dan la característica que hace que nosotros como cirujanos tengamos más dificultades para su tratamiento. Esta tumoración en un 75% se localiza en el cuello, en un 20% se localiza en axila y en un 5% aproximadamente tiene otras localizaciones menos frecuentes. Has dicho algo bastante importante para nosotros, que es el hecho, primero, que es un problema congénito, segundo, que es benigno, y sobre todo de que en su crecimiento puede extender raíces, que es, más adelante vamos a discutir un poco de qué manera esto puede influenciar o no en la cirugía. Bien, pero como ustedes saben, amigos, tenemos que proveerles también de información importantísima, y queríamos mostrarles la tecnología de la Maison Santé del Este. La empresa General Electric toma como referencia de clínicas propiamente equipadas en Sudamérica a las clínicas Maison de Santé, tal como lo expresan sus autoridades competentes. Como sabes, General Electric es un conglomerado industrial muy grande, pero yo me encargo de lo que es la parte médica en Latinoamérica. Y junto con la organización Maison de Santé tenemos un proyecto donde diría que es una especie de asociación estratégica, donde nosotros estamos dándole a ellos lo último que hay en tecnología médica, desde el punto de vista de equipos de diagnóstico por imágenes y soporte de vida. En el área de diagnóstico por imágenes ya estamos instalando varios equipos acá y estamos ahorita finiquitando un proyecto de un sistema de resonancia magnética, que es el sistema más avanzado que hay en estos momentos de diagnóstico por imágenes, con muchas
instituciones piensan en otras cosas antes de que pensar en el paciente. Lo que he visto acá es que el concepto principal está orientado hacia eso, orientado hacia lo que es el paciente, que el paciente pueda tener la mejor atención, las mejores comodidades dentro de la clínica. La nueva Clínica Maison de Santé del Este es la cuarta sede de la red privada de salud más importante del país. Siguiendo la historia que se inicia en 1860, es constante la renovación y el progreso puestos al servicio del cuidado de su salud, con lo más avanzado de la tecnología moderna y con calidad de excelencia. La Maison de Santé del Este le ofrece a sus pacientes particulares o afiliados a los programas de salud la atención médico-hospitalaria con nivel científico internacional en las diversas especialidades médicas y quirúrgicas y amplia gama de servicios. Todas las edades son bienvenidas. Los acreditados especialistas lo atenderán con fraterna calidez, según sus propios requerimientos de salud. Maison de Santé, más cerca de usted y de su familia. Para CIE Médica, representantes de equipos médicos General Electric, el que la clínica Maison de Santé haya comprado equipos nuevos de última tecnología significa que para ellos el cuidado del paciente es lo más importante. Estos equipos están yendo a unidades de cuidados críticos, a emergencia y a sala de operaciones. Por otro lado, esta compra tiene otro significado importante. Una clínica privada está haciendo una inversión importante en equipos nuevos, cosa que no se ve en estos días en la magnitud que ellos los vienen haciendo. Estos equipos son los equipos de más alto nivel tecnológico. Son equipos que usted puede encontrarlos también en las unidades de cuidados intensivos de las más importantes clínicas a nivel internacional en Estados Unidos o en Europa. La historia de las clínicas Maison de Santé es una historia del progreso y avance permanentes, que busca cumplir y esperar nuestra meta principal: ser la red de clínicas privadas más importantes del país. Bien, amigos, como hemos visto hasta el momento, estamos hablando de una tumoración benigna, congénita, es decir que los niños van a nacer con este problema, y vamos a ver en nuestro siguiente bloque cómo llegamos al diagnóstico. Sin embargo, antes de esto, antes de ver algunas ayudas diagnósticas y esto, yo quisiera preguntarte algo. ¿Este defecto congénito uno lo ve en el momento que el niño nace o ya dentro del útero puede estar creciendo la masa y ser visualizable? Algunos niños, un 50-60%, nacen con el defecto congénito visible y el 99 a 100% van a aparecer antes de los 2 años. Algunos no son perceptibles y luego que hacen una hemorragia o se infectan, aumentan de volumen y pasan a ser perceptibles, pero son los menos casos. ¿Y es posible que estos tumores, digamos, tengan algunas ondulaciones en su evolución? ¿Puede ser que en algún momento yo lo vea un poco de mayor tamaño por alguna complicación y después revertir? Lo que podría hacer es que se infecte y que aumente de volumen y que luego disminuya de volumen incluso por debajo de del tamaño inicial. Ahora, siendo su localización casi mayoritaria a nivel del cuello, ¿es posible que los niños al momento de nacimiento tengan algún tipo de complicación, de problemas? Estamos ante una tumoración que puede tener una gama grande de presentaciones. Entonces, podría ser que por el volumen que tiene pueda dar un problema respiratorio en algún momento. Inclusive hemos visto casos de esos, pero no son los casos más frecuentes. O sea, la mayor parte de veces presenta la tumoración como único síntoma. Exactamente, eso es cierto. Muy bien, y eso es un dato bastante importante. En todo caso, sí es posible que pueda comprometer órganos en su evolución más adelante. Quiero ser puntual en esto. Generalmente los problemas de obstrucción respiratoria, que son los problemas más graves, son en higromas quísticos gigantes, que son uno de los peores retos a los que nos enfrentamos. Bien, yo creo que eso es algo que vamos a tener que explicar con algunas imágenes. Probablemente en nuestro siguiente bloque vamos a tener que mostrarle fotos de casos reales y les rogamos que un poco tengamos cuidado de no ponernos muy susceptibles, pero es importante que ustedes puedan ver cómo hay diferentes tamaños de higromas y cómo cada uno de estos tiene que individualizarse
para no tener un tratamiento estándar único para todos los casos. Hay situaciones en las que sí hay que tener una conducta agresiva y hay situaciones en las que no. Vamos a discutirlo con más calma en nuestro siguiente bloque, invitándolos a visitar nuestra página web y, si lo prefieren, llámenos al 251-8030 o al 467-5500. La Sociedad Francesa de Beneficencia celebra 145 años de servicios ininterrumpidos a la comunidad peruana a través de sus clínicas Maison de Santé, que ahora, con 4 sedes, constituyen la red privada de salud más importante del país. Clínicas Maison de Santé, cada día más cerca de usted y de su familia. ¿Se asombran de nuestra felicidad y tranquilidad? Les digo el secreto. Cuidar de nuestros padres con amor y responsabilidad. Por eso, lo mejor fue afiliarlos al programa Tarjeta Diamante, donde sí acogen a los adultos para atender su salud cuantas veces lo requieran. Con mi tarjeta Diamante acudo a la Maison de Santé y me atienden de inmediato, incluso con las medicinas. La confianza la dan la calidad y la trayectoria de las clínicas Maison de Santé. Si desean tranquilidad, no duden en afiliar a sus padres a la Tarjeta Diamante, el programa total de las clínicas Maison de Santé. Bienvenidos a Laboratorios Clínicos MedLab, cultura de calidad a su servicio. MedLab es el laboratorio pionero y líder en la utilización de robots autoanalizadores interconectados y código de barra, indispensables para brindar a sus clientes la velocidad y seguridad que ellos nos solicitan. Les ofrecemos seguridad, velocidad, tecnología y una vasta experiencia de profesionales de primer nivel. Laboratorios MedLab, cultura de calidad a su servicio. Bien, amigos, y cumpliendo con nuestra misión de informarles adecuadamente de los diversos temas médicos, estamos conversando con ustedes el día de hoy sobre el higroma quístico. Para quienes no nos han alcanzado a ver en la primera parte, hablamos de una tumoración que se origina en el sistema linfático, que es benigna, que es congénita y que usualmente va a afectar a los niños a nivel del cuello, algunas veces en la axila y raramente en otras localizaciones. Y habíamos conversado con Luis Paredes, nuestro invitado del día de hoy, un cirujano plástico y cirujano pediatra con una amplia trayectoria en este tipo de problemas. Y te preguntaba un poco de lo que es la presentación intraútero. Yo quisiera invitarte a ver unas imágenes de una ecografía de una paciente que tuvo este problema, que se le diagnosticó como parte de su control prenatal, en el que, es difícil que nuestros amigos puedan interpretar las imágenes, pero a través de estas ecografías se pudo precisar que el niño tenía un higroma quístico. Más adelante vamos a hablar de las diversas alternativas que existían incluso para esos niños, pero digamos, ¿en qué etapa de desarrollo de la gestación es posible ya establecer la presencia del higroma? Como te digo, hay algunos casos que nacen con la tumoración y hay algunos casos que nacen con grandes tumoraciones. Por lo tanto, va a poder ser diagnosticado en el tercer trimestre del embarazo. Pero muchos casos van a nacer sin la tumoración y esta va a ir apareciendo en los primeros 2 años de vida. En esos casos, evidentemente, no va a poder diagnosticarse. De acuerdo a tu experiencia, el comportamiento habitual, mayoritario, es prácticamente de manera asintomática. ¿Hay algún criterio para hablar de urgencia o de emergencias en el tratamiento de este tipo de patologías? ¿Hay alguna condición que sí amerita un tratamiento agresivo inmediato? Sí, sería un problema respiratorio. Un problema respiratorio definitivamente te llevaría a tener que intervenir rápidamente. Aunque no intervenir de repente quirúrgicamente, sino descomprimir.
que es mucho más rápido y no requiere tanta complicación. Para descomprimir uno debe punzar con todas las medidas del cuidado de asepsia y antisepsia, punzar el higroma y extraer la cantidad de líquido que sea posible para permitir que la vía aérea se despeje. En medicina en general hay muchos problemas que son de difícil decisión cuando estamos hablando de que encontramos una patología en un paciente que no tiene mayores molestias. Hay mucha controversia a veces entre si se debe o no se debe actuar. Pero, digamos, en este tipo de patologías actualmente, en un paciente asintomático que solamente tiene la lesión como un crecimiento que obviamente no da una estética adecuada, pero que no tiene ninguna otra sintomatología, defecto, ¿cuál es la evolución de este tipo de situaciones y cuál es la recomendación? ¿Ahí seríamos agresivos o seríamos más bien conservadores? ¿Hay que atender inmediatamente? ¿Hay que observar? Yo te voy a contestar con el protocolo de trabajo que tienen en Japón, que es el lugar donde yo me entrené en esto. Ellos, cuando tienen un niño muy pequeño, prefieren esperar un poco, porque como ya lo mencionamos, primero que es una tumoración benigna, segundo que tiene muchas ramificaciones y tercero que si el paciente es pequeño, entonces la tumoración es pequeña, los nervios son pequeños, los vasos son pequeños. Entonces ellos, con toda la tecnología que tienen, intervienen en estos niños un poco tardíamente, auxiliados por lupas de magnificación, por estimuladores eléctricos. Es decir, hay una gran dosis de equipamiento sofisticado para asegurar no tener complicaciones. Ahora, ese es un problema que probablemente va a requerir, obviamente requiere el concurso de especialistas, pero ¿qué especialidades son las llamadas a tratar los higromas? Básicamente, los cirujanos pediátricos, los cirujanos de cabeza y cuello, son las especialidades que manejan esta patología. Cuando hay en otras localizaciones, en abdomen, en tórax, evidentemente será cirujano de tórax, cirujano de abdomen. No lo menciono porque son los casos menos. Sí, realmente, pero de repente algún paciente tiene algún compromiso neurológico. En este caso, ¿el neurocirujano participa o ustedes lo resuelven el problema? No, si hubiera un compromiso neurológico, tendría que participar el neurocirujano. En esta circunstancia puntualmente. O sea, solo en ese caso si hubiera un compromiso... Claro, solamente, lógico. Te lo comentaba esto porque yo creo que a los pacientes debemos darle la atención preferencial por la especialidad que corresponde siempre. Definitivamente. Me gustaría conversar contigo de algunos casos que has tenido. ¿Tienes algunas fotos aquí que de repente podemos mostrar? Bueno, la experiencia que yo he ganado en cuanto al manejo de linfangiomas no solamente fue porque estuve en Japón, sino porque al traer un tratamiento novedoso, yo tuve la oportunidad de participar viendo algunos casos de muchos hospitales. Me llamaban como consultor al Hospital Almenara, también vimos algunos pacientes en el Hospital Regalgati, en algunas otras instituciones del Ministerio. Creo que tuvimos la suerte además en la práctica privada, tuvimos la suerte de tener bastante experiencia, que es alrededor de unos 30 casos. Pero todo eso fue gracias a que el doctor Shuhei Ohita nos remitía algún tipo de tratamiento, del cual vamos a hablar probablemente después. Sí, necesariamente. Ahí tienes una imagen, si pudiéramos capturarla en pantalla. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Este es un linfangioma de un niño recién nacido, que es cervical y con compromiso también axilar. Son casos que se ven con regular frecuencia. Es un linfangioma que yo calificaría como un linfangioma grande. Yo quisiera contrastarlo contra una imagen que tenemos de repente en la computadora. No sé si comparando este caso podría ser semejante. Yo creo que el anterior es un poco mayor, pero sí son casos semejantes. Tengamos en cuenta que ambos son higromas quísticos, que existen también linfangiomas que son de tipo esponjoso, que son probablemente más difíciles de tratar. ¿Hay alguna forma de poder calificar los higromas de grandes o pequeños?
por el tamaño? Evidentemente. ¿Hay alguna clasificación que nos podrías proporcionar? Los higromas quísticos son los linfangiomas quísticos gigantes, son grandes. No hay una clasificación que te pueda decir si tiene un volumen del 5% del peso del niño o de 10% del peso del niño. Eso es un poco más subjetivo. No existe una clasificación que lo precise específicamente. ¿Tienes otro caso ahí para mostrarnos? Este es un linfangioma pequeño a nivel parotidio, pero que está en una localización que es quirúrgicamente a veces un poco más complicada, un poco más compleja. Vamos a mostrar también la otra localización. Tú has tenido la gentileza de proporcionarnos dos imágenes. Vamos a ver en computadora la otra localización, bueno, en todo caso la segunda en frecuencia, que es de la axila. ¿Este caso lo viste en alguna institución? No, ese es un caso privado. Es un caso privado, ok. Ahora, quiero remarcar, discúlpame, privado en el sentido de que fue mi paciente, pero como nosotros recibíamos esta sustancia como donación, nunca cobramos nada por la sustancia. Y eso es algo que obviamente enaltece y nos da la imagen del doctor Paredes, que no solamente ha colaborado en diversos hospitales con su experiencia, sino además ha tenido la gentileza, el altruismo de poder conseguir un medicamento del cual vamos a hablar en extenso en nuestro siguiente bloque, que se usa para el tratamiento y que incluso yo creo que sería importante llamar al gobierno para poder facilitar. Para conversar con ustedes de cómo se debe tratar correctamente los higromas, vamos a hacer una breve pausa y los invitamos a que nos pregunten más en nuestro correo electrónico o si lo prefieren nos llamen al 251-8030 o al 467-5500. La Sociedad Francesa de Beneficencia celebra 145 años de servicios ininterrumpidos a la comunidad peruana a través de sus clínicas Maison de Santé, que ahora, con 4 sedes, constituyen la red privada de salud más importante del país. Clínicas Maison de Santé, cada día más cerca de usted y de su familia. ¿Se asombran de nuestra felicidad y tranquilidad? Les digo el secreto. Cuidar de nuestros padres con amor y responsabilidad. Por eso, lo mejor fue afiliarlos al programa Tarjeta Diamante, donde sí acogen a los adultos para atender su salud cuantas veces lo requieran. Con mi tarjeta Diamante acudo a la Maison de Santé y me atienden de inmediato, incluso con las medicinas. La confianza la dan la calidad y la trayectoria de las clínicas Maison de Santé. Si desean tranquilidad, no duden en afiliar a sus padres a la Tarjeta Diamante, el programa total de las clínicas Maison de Santé. Bien amigos, estamos conversando con ustedes sobre el higroma quístico, una afección del sistema linfático congénita, benigna, que preferentemente se localiza en el cuello, pero que también puede aparecer en la axila en nuestros niños. Incluso podemos verlo al nacimiento, pero usualmente aparecen incluso hasta antes de los 2 años. Hemos visto también de que hay formas de diagnosticarlo a través de la ecografía. Y antes de entrar al tratamiento propiamente dicho, yo quería preguntarte, Luis, porque lo había revisado en algún artículo hace poco, en el sentido de que la evolución de estos higromas puede ser también a desaparecer. Bueno, dependiendo del tamaño de los higromas, evidentemente. Algunos higromas pequeños van a poder desaparecer. Hay un artículo, de repente uno de los más extensos, una de las más extensas revisiones de Nin y Nin, que reporta 2 casos de resolución espontánea en 124 casos. Hay otros que tienen estadísticas mayores, hasta 10 o 15%, pero es una posibilidad que existe.
Entonces, si yo... No tan frecuente, pero es una posibilidad que existe. Pero, bueno, frente a un higroma pequeño, yo preferiría entonces observarlo. Esa sería la conducta por esa posibilidad nada más. Sin embargo, uno a veces tiene que actuar quirúrgicamente y bueno, entonces yo quisiera que nos cuentes cuáles son las indicaciones quirúrgicas precisas, cuándo operar. Yo te diría que eso es opinable, es decir, depende del cirujano. Nosotros como cirujanos tenemos una formación en la cual tenemos que determinar cuál es la oportunidad de la cirugía, en la cual le damos la mayor cantidad de beneficios al paciente y la menor cantidad de probables complicaciones. Si un paciente es muy pequeño, yo podría con toda cautela esperar, porque como tú lo has dicho, es una tumoración benigna, pero siempre es un tema opinable. La mayoría, en el centro donde yo me capacité en linfangiomas, la mayoría de los casos se operaban después de los 6 meses, teniendo en cuenta que en ese centro todos los cirujanos tenían lupas de magnificación, tenían todo el soporte del primer mundo, electroestimuladores para evitar los nervios y todo ese tipo de equipamiento que hace que el estándar de tu servicio sea mucho más alto. Pero eso implica entonces de que si nosotros en nuestro país, en nuestra realidad, no tenemos ese estándar, desafortunadamente, tendríamos que ser un poco más cautelosos, de repente esperar un poco más. El comportamiento habitual en el país de los higromas en los niños, ¿cuál es? ¿Es la tendencia que requieran siempre cirugía o que mayoritariamente no requieran cirugía? Bueno, yo te contestaría de una manera. En el Perú es probablemente la isla de Latinoamérica o de Sudamérica. En la mayoría de países que tienen el mismo nivel de estándar médico que tiene el Perú, ya usan otro tipo de tratamientos que son eficaces, que son menos invasivos y que tienen una alta tasa de resolución del problema sin complicaciones mayores y sin recidivas. Cuando dijiste una isla, ¿eso quiere decir que en nuestro país todavía no tenemos esa cultura de llevar o de optar por una alternativa menos agresiva pero igualmente efectiva? Probablemente eso sea causado porque no contamos con el producto en el Perú. En mi caso tuve la gran oportunidad de contar con ese producto porque el profesor Hojita me lo remitía cada 6 meses y yo podía darle este beneficio a los pacientes que tenía. Nosotros publicamos 2 veces en el periódico Gestión y la alternativa de un tratamiento no invasivo para linfangiomas. Y esto nos dio muchas satisfacciones porque a través de esto nos llamaron a otros hospitales a ayudar a resolver este problema. Siempre tratamos de compartir los conocimientos y las oportunidades con todos. Sin embargo, también nos trajo algunos pequeños problemitas por ahí que preferimos olvidarlos. Yo creo que sí, los problemas hay que olvidarlos. Pero vamos a recibir la comunicación desde La Molina. ¿Cómo está? La escuchamos. Doctor, buenas tardes. Buenas a nuestro tardes. hijo le han detectado este tumor y nos han propuesto una cirugía. Queremos saber si es muy riesgosa esta operación y qué complicaciones puede tener. Gracias, doctor, por su respuesta. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera aprovechar la pregunta para que nos expliques cuáles son los riesgos de operar a un niño con un higroma y qué complicaciones pueden o no pueden haber. Bueno, depende de la localización. Los higromas tienen una característica que van a tener ramificaciones que van a estar alrededor de nervios, de vasos sanguíneos. Podríamos hablar mucho de la teoría, qué nervios pueden estar comprometidos, el facial, el hipogroso, pero creo que no es la idea. No estamos hablando para médicos, estamos hablando básicamente para el público en general. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de nervios, es decir, que en un acto quirúrgico, inadvertidamente, un cirujano podría, tratando de sacar el tumor, poder tener algún problema con alguno de esos nervios. Eso está descrito en la literatura. Aquí quisiera añadirte algo.
existe acá una balanza de platillos. Cuando los cirujanos somos muy agresivos en sacar este tipo de tumoraciones, probablemente dejemos secuelas por neurológicas o de algún tipo. Y cuando somos poco agresivos, lo más probable es que no saquemos toda la tumoración, pero tengamos muchas recidivas. Eso quiere decir que hay que tratar de buscar el punto medio. Cuando hablas de recidivas, ¿estás refiriéndote al hecho de que el tumor puede volver a crecer, puede volver a aparecer? Puede volver a aparecer a partir de las células que dejaste durante el acto quirúrgico. En cuyo caso, digamos, requeriría una segunda, una tercera cirugía. Hay casos de más de 3 cirugías. ¿Y esto tiene algún problema, le representa algún problema al paciente? ¿Puede tener una mayor cantidad de secuelas? Le representa un tremendo problema al paciente desde dos puntos de vista. Uno, que podría tener más secuelas, pero otro es que va a perder la fe y la confianza en el procedimiento quirúrgico. Hemos visto algunos casos que los padres dicen, no, ya a mi hijo ya no lo toque. Este es el problema puntual que yo quiero, y te lo refiero puntualmente. Un paciente que fue operado más de 4 veces y que tenía un problema obstructivo digestivo, es decir, no podía deglutir. Y usamos un tratamiento no invasivo para esto, un tratamiento del cual posteriormente vamos a hablar, con mucho éxito. Pero la mamá no quería que le toquen nada más, solamente quería que esa parte, porque estaba frustrada con las cirugías. Pero ese es un caso, como hay algunos otros que con una cirugía ya nunca más tienen ningún tipo de recidivas, ¿no? Es una patología que tiene muchas presentaciones. Que es realmente nuestro deseo que la mayor parte de casos, si no todos, no tengan ninguna complicación y puedan evolucionar adecuadamente. Y como ustedes saben, para que esto ocurra hay que tener tecnología, y por eso es que en la Maison Santé del Este nos hemos preocupado. La empresa General Electric toma como referencia de clínicas propiamente equipadas en Sudamérica a las clínicas Maison de Santé, tal como lo expresan sus autoridades competentes. Como sabes, General Electric es un conglomerado industrial muy grande, pero yo me encargo de lo que es la parte médica en Latinoamérica. Y junto con la organización Maison de Santé tenemos un proyecto donde le diría que es una especie de asociación estratégica, donde nosotros estamos dándole a ellos lo último que hay en tecnología médica, desde el punto de vista de equipos de diagnóstico por imágenes y soporte de vida. En el área de diagnóstico por imágenes ya estamos instalando varios equipos acá, y estamos ahorita finiquitando un proyecto de un sistema de resonancia magnética, que es el sistema más avanzado que hay en estos momentos de diagnóstico por imagen. Muchas instituciones piensan en otras cosas antes de que pensar en el paciente. Lo que he visto acá es que el concepto principal está orientado hacia eso, orientado hacia lo que es el paciente, que el paciente pueda tener la mejor atención, las mejores comodidades dentro de la clínica. La nueva clínica Maison de Santé del Este es la 4ª sede de la red privada de salud más importante del país. Siguiendo la historia que se inicia en 1860, es constante la renovación y el progreso puestos al servicio del cuidado de su salud, con lo más avanzado de la tecnología moderna y con calidad de excelencia. La Maison de Santé del Este le ofrece a sus pacientes particulares o afiliados a los programas de salud la atención médico-hospitalaria con nivel científico internacional en las diversas especialidades médicas y quirúrgicas y amplia gama de servicios. Todas las edades son bienvenidas. Los acreditados especialistas lo atenderán con fraterna calidez, según sus propios requerimientos de salud. Maison de Santé, más cerca de usted y de su familia. Para CIE Médica, representantes de equipos médicos General Electric, el que la clínica Maison de Santé haya comprado equipos nuevos de última tecnología significa que para ellos el cuidado del paciente es lo más importante. Estos equipos están yendo a unidades de cuidados críticos, a emergencia y a sala de operaciones. Por otro lado, esta compra tiene otro significado importante. Una clínica privada está haciendo una inversión importante en equipos nuevos, cosa que no se ve en estos días en la magnitud que ellos los vienen haciendo. Estos equipos son los equipos de más alto nivel tecnológico. Son equipos
que usted puede encontrarlos también en las unidades de cuidados intensivos de las más importantes clínicas a nivel internacional en Estados Unidos o en Europa. La historia de las clínicas Maison de Santé es una historia del progreso y avance permanentes, que busca cumplir y esperar nuestra meta principal: ser la red de clínicas privadas más importantes del país. Hay un punto que quizás pueda o no ser anecdótico. No hemos visto realmente reportes nacionales porque desafortunadamente en el país no escribimos mucho, pero nos han comentado expertos cirujanos de cabeza y cuello principalmente, que trabajan por ejemplo, en la seguridad social, bueno, en lo que es el Hospital Almenara, que han visto regresionar este tipo de tumores en niños que obviamente no tenían ningún compromiso de ninguna estructura vital y higromas totalmente asintomáticos que han desaparecido a los 5, 6 y hasta 8 años. Yo no sé si tú tienes alguna experiencia al respecto. Hay que ver un punto importante acá, que cuando un higroma se infecta, puede ocurrir una regresión de ese higroma. Es decir, va a aumentar de volumen, va a ponerse flogótico, recibe tratamiento antibiótico y después puede resolverse. Además, hay otros que se resuelven espontáneamente. El por qué no está bien entendido aún, pero sí, pues son dos vías por las cuales podría regresionar un higroma. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Ahora, quisiera remarcar un punto que es que nosotros vemos pacientes, no vemos enfermedades del libro, y en este caso el higroma o el linfangioma es una enfermedad que tiene una gran cantidad de presentaciones y tiene una gran cantidad de evoluciones distintas. Ese es el viejo adagio de todos los que hemos estudiado medicina: no vemos enfermedades sino enfermos. Y por supuesto, para que usted tenga más información, visite nuestra página web o, si lo prefiere, llámenos al 251-8030 o al 467-5500. Regresamos. La Sociedad Francesa de Beneficencia celebra 145 años de servicios ininterrumpidos a la comunidad peruana a través de sus clínicas Maison de Santé, que ahora, con 4 sedes, constituyen la red privada de salud más importante del país. Clínicas Maison de Santé, cada día más cerca de usted y de su familia. ¿Se asombran de nuestra felicidad y tranquilidad? Les digo el secreto. Cuidar de nuestros padres con amor y responsabilidad. Por eso, lo mejor fue afiliarlos al programa Tarjeta Diamante, donde sí acogen a los adultos para atender su salud cuantas veces lo requieran. Con mi tarjeta Diamante acudo a la Maison de Santé y me atienden de inmediato, incluso con las medicinas. La confianza la dan la calidad y la trayectoria de las clínicas Maison de Santé. Si desean tranquilidad, no duden en afiliar a sus padres a la Tarjeta Diamante, el programa total de las clínicas Maison de Santé. Bienvenidos a Laboratorios Clínicos MedLab, cultura de calidad a su servicio. Antes era fastidioso ir a sacarme análisis, pero ahora con el servicio de delivery de MedLab, todo eso se acabó. Me toman la muestra en mi casa y entregan los resultados por internet. Estoy encantado con el servicio. Les ofrecemos seguridad, velocidad, tecnología y una vasta experiencia de profesionales de primer nivel. Laboratorios MedLab, cultura de calidad a su servicio.
Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre el tratamiento de los higromas, los linfangiomas quísticos, que ya hemos dicho hasta la saciedad que son tumores benignos, congénitos, pero que en los que hay que tener muy en cuenta una balanza en la que tenemos que sopesar qué es lo que vamos a ofrecerle al niño y en qué manera podemos perjudicarlo. Por eso, frente a esto, hay la posición de que obviamente existen escuelas que prefieren tratar quirúrgicamente los higromas, pero sin embargo, considerando el hecho de que hay la posibilidad de hasta un 15% de higromas que puedan regresar espontáneamente, curarse espontáneamente, frente al hecho de que la cirugía puede tener algún tipo de secuelas importantes, frente al hecho de que el higroma puede volver a aparecer, puede recidivar, siempre es bueno tener en mente algunas otras alternativas. Es por eso que en este bloque vamos a hablar exclusivamente de la alternativa médica para tratar los higromas. Pero antes vamos a recibir una comunicación desde San Borja. Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo mi niño de 2 años y medio que presentó ese tumor, pero ha vuelto a crecer. Nosotros no sabemos qué hacer. Quisiera saber si tengo que operarlo o tengo que seguir otro tratamiento. Espero su respuesta, gracias. Bien, muchísimas gracias por su pregunta. Luis, yo quisiera un poco de repente ir respondiendo a la señora en el campo de la conversación y hablar ya propiamente, en este caso, por ejemplo, si un niño que haya sido operado, ¿puede acceder al tratamiento médico? Primero quisiera explicar un poco cuál es el tratamiento médico. El tratamiento médico es una sustancia esclerosante que tiene como denominación OK432. Es un tratamiento que nosotros vamos a utilizar inyectando dentro del higroma quístico la sustancia, y esta sustancia va a producir una inflamación de las capas internas del higroma quístico. Como el higroma tiene 2 capas de células, es decir, es bastante delgada, esta inflamación va a abrir los canales para que se evacúe naturalmente el higroma y disminuya de volumen. Sin embargo, esto que se cumple muy bien en lo que habíamos denominado linfangiomas quísticos, en los linfangiomas de tipo esponjoso va a ser mucho menos, porque estos son tumoraciones que tienen más estroma, o sea, tienen más tejido. Por lo tanto, al perder el líquido, siempre va a quedar un tejido como un tejido remanente. Literalmente la esponja no se soca del todo. Exactamente, muy buena definición. En todo caso, pero sí los quísticos sí se pueden beneficiar totalmente. Sí, lo que voy ahora a precisar es cuáles son los porcentajes. Cuando nosotros tenemos un linfangioma que no ha sido tocado quirúrgicamente y utilizamos esta técnica de infiltración con sustancia esclerosante, específicamente con OK432, que es el tratamiento que en ese momento se usa en la mayoría de países latinoamericanos, en Europa, evidentemente en Japón, donde nació la idea, nosotros vamos a tener hasta 92% de resolución de los linfangiomas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de corroborar estas cifras en pacientes peruanos. Bueno, nosotros tenemos un linfangioma que ha sido operado. Desgraciadamente, nuestro grado de resolución, porque ya hay cicatrización, ya hay alteración de las paredes, etcétera, ya esto va a disminuir más o menos a 35 o 40%. Es decir, que sería preferible darle la oportunidad al niño de recibir un tratamiento médico ante la eventualidad que sí pueda resolverlo definitivamente y no tener esta casi reducción al 50% de la cura. Definitivamente, y sobre todo lo que podemos decirle a los colegas que optan más por el tratamiento quirúrgico es que si nosotros usamos ese tratamiento, primero, que no vamos a dejar cicatrices, segundo, que no vamos a producir daños neurológicos, y tercero, que las capas del linfangioma no van a verse alteradas y el cirujano cuando entre no va a encontrar cambios que le produzcan mayor dificultad para la cirugía. Por lo tanto, en el mundo evidentemente se prefiere comenzar con infiltración y si esto no camina bien, en ese 10% van a cirugía. Yo quisiera acá remarcar algo que me parece por momentos algo hasta irritable.
hemos tenido, gracias a tu gestión, la posibilidad de que niños peruanos accedan a este enorme beneficio. ¿Por qué no tenemos de manera ya, no solamente por una gestión individual, sino de repente, por qué no podemos masificar el acceso a este tipo de tratamientos? Bueno, eso va a ser bien difícil que se masifique por un lado, porque los pacientes de linfangioma no son muchos. Entonces eso no presiona a las autoridades que tienen que tomar decisiones. Yo saludo mucho la oportunidad de estar acá, te agradezco enormemente la oportunidad de estar acá ya hablando del tema, porque debo decir que ha habido un poco de indiferencia. Cuando yo llegué, bueno, muy poca gente creyó en esto. Cuando comenzamos a trabajar, la gente fue viendo resultados. Actualmente yo tengo mucha presión de pacientes que vienen a buscarme por el tratamiento, de colegas que vienen a buscarme por el tratamiento, pero desgraciadamente el doctor Shuhei Ojita falleció hace 2 años, a la edad de aproximadamente 60 años, en la plenitud de su producción, por un infarto cardíaco. Y desde ese momento ya yo no tuve la oportunidad de recibir gratuitamente el OCA 432. El laboratorio, que es el Chugai Pharmaceutical, se comunicó conmigo y me pidió dos cosas para poder seguir mandándome la sustancia. Uno era una autorización del gobierno temporal, una autorización gubernamental para que el producto se pueda vender en el país o se pueda introducir al país, porque ellos lo van a mandar absolutamente gratis, y una hoja en la cual los médicos que lo utilizaban tenían que asumir la responsabilidad. Para mí la hoja de la responsabilidad no era problema, porque ya había usado el tratamiento, siempre avisándole a los pacientes que es un tratamiento que se usaba en otras partes del mundo, mostrándole literatura y diciéndole que era un tratamiento gratuito, por el cual yo no podía cobrar por algo que a mí me regalaban. Tuvimos muchos pacientes, tuvimos muchos buenos casos, pero ahora ya no lo podemos hacer porque hemos ido a múltiples instancias y desgraciadamente hemos encontrado un poco de indiferencia. Permíteme hacer un llamado desde aquí a las autoridades, al ministro de Salud, que ha tenido muchas gentilezas de compartir opiniones sobre diversos temas en este programa de La Hora Médica, que es una tribuna abierta para que todos los médicos podamos presentar las alternativas en salud que nuestro país requiere, y queremos invocarle a la señora ministra a que atienda este pedido desde ya. Creo que, Luis, permíteme ofrecerte el apoyo de la institución. Vamos a tratar de que se haga justicia en realidad, que se le ofrezca a nuestros niños, a los niños que tienen la mala suerte de tener este problema, la alternativa segura, la alternativa que puede curar hasta el 90% o quizás un poquito más de casos, y que obviamente va a redundar en un beneficio a nivel nacional. Tal vez en esta inquietud de repente podamos hacer algún tipo de contactos, si no, quizás ya no lamentablemente con el doctor Shuhei, que ya nos ha dejado, pero de repente sí con el instituto en el que él trabajaba. ¿Es posible esto todavía? Evidentemente. El laboratorio, que es el Chugai Pharmaceutical, tiene a una señorita que se llama Midori, que es el enlace, que es una señorita que habla español. Y ella, es un buen dato. Exactamente, y ella nos da la oportunidad de poder facilitarnos toda la documentación en español para poder acceder. El laboratorio está comprometido a enviar la cantidad de sustancias que sean necesarias para nuestros pacientes absolutamente gratis. Bien, señores, yo creo que hemos sido bastante ilustrados en este tema, gracias a la experiencia de nuestro invitado del día de hoy, a quien quiero agradecerle profundamente por haber tenido la gentileza de tomarse un minuto para conversar con nosotros. Yo quisiera finalmente decirte simplemente gracias al doctor Luis Paredes, que es cirujano plástico, cirujano pediatra, quien además está luchando por tener una alternativa saludable, una alternativa mejor para nuestros pacientes con hidroma. Señora ministra, escúchenos. Bien, ya no nos queda sino despedirnos. Nos vemos como siempre a las 2 de la tarde y minutos después de la medianoche.